Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. La clase de esta presentación es ver lo que son las aplicaciones de las integrales definidas en el cálculo de áreas. Bueno, aquí en la figura vemos una sección S de un área que no es un triángulo, ni un rectángulo, ni un círculo. Puede ser una área media ovalada. Entonces, una de las aplicaciones es calcular dicha área. Ya si has visto las reproducciones anteriores, habíamos visto que se puede calcular el área mediante la suma de rima, ¿no? Formando los rectángulos. Cuando más rectángulos hay en dicha sección, entonces el área va a ser más exacta, ¿no? Pero eh, la integral definida y aplicando ya las fórmulas conocidas, te permite calcular el área ya, puede decir exacto. ¿Ya? Para eso vamos a ver el área bajo una curva. Cuando yo tengo solamente una curva, por ejemplo, aquí tengo la línea roja, que es una recta, y su área, tengo solamente esa función, su área es esta, ¿no? Entonces, cuando yo quiero calcular una área bajo una curva, hay que ver los límites. En este caso, de dónde a dónde está, está limitada dicha área, ¿no? Ya sea en X, como ves acá un límite, esta área empieza en el punto A y termina en el punto B. Entonces serían sus límites. Ahí en la figura puedes observar que es de 0 a 4, ¿no? Entonces, y eh, trazar un rectángulo imaginariamente para saber cuál es la altura de ese rectángulo, ¿no? Su altura, bueno, ves ahí que es esta función, ¿no? Esta función se le conoce, en este caso es una recta, es como si fuera la altura de ese rectángulo, porque el rectángulo también lo puedo escribir aquí, ¿no? O aquí, en cualquier posición. Entonces, esta altura es en este caso el f de x, ¿no? Entonces, este de aquí funciona como el f de x. El f de x es la altura y el de x es la base, ¿no? El área entonces era la multiplicación de los dos, ¿no? Entonces, según la integral definida, cuando hay una función, su área va a ser la siguiente. Ahí está. Integral del límite menor hasta el límite mayor de la función por dx, ¿no? Ese es el área de esa, o el primer caso le puedes llamar cuando se tiene una sola función. Por ejemplo, ¿no? Aquí me piden el área acotada o formada por esa región. Hay que graficar, ¿no? Primero hay que graficar. Puedes utilizar un graficador como el GeoGebra para poder graficar, o si no lo haces mediante una tabulación, dándole valores a X. En este caso, es una recta y igual a X, la línea roja, y lo tienes. X, y igual a 0, es una línea horizontal, que aquí la tienes, que es la verde. El X igual a 4 es una línea vertical, que aquí la tienes en la línea azul, ¿no? Y aquí la vas a tener y igual a X, y igual a 0, una línea horizontal, y X igual a 4, una línea vertical. Entonces, haz graficar. El primer paso es graficar. Segundo paso, identificar el área, que en este caso es eso, ¿no? Todo lo que es sombreado de líneas rojas es el área.
Después identifica los límites. Entonces tu área sería desde el 0 hasta el 4. Aquí he puesto dos líneas punteadas para que te des cuenta. Entonces, y los límites, que en este caso es 0 y 4. Tu triángulo, perdón, tu rectángulo, para que tengas una idea que la altura ahí es la recta, ¿no? Entonces aplicas tu fórmula según la teoría y tu área sería de 0 a 4 de la función, bueno, aquí es f de x, toda la función, y f de x en este caso es x, ¿no? Esta f de x es x por dx. Integrando x cuadrado sobre 2 y hay que reemplazar, ¿no? Evaluar en el intervalo 4 y 0, ¿no? Cuando x vale 4 y después cuando x vale 0. Entonces, reemplazando ahí sería 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Tu operación 16 medios o 8 unidades al cuadrado. Y ahí se acabó todo. Ese sería el primer caso. Segundo caso, cuando tienes eh, una área, pero puedes utilizar los límites en el eje Y. Entonces identificas tu área, entonces tú dices, se formó esa área, ¿no? Tengo esta área, entonces dices tú, eh, ¿qué pasaría si yo tomo límites en X, ¿no? Puedes tomar desde aquí hasta acá. Pero al tomar límites de X, date cuenta que aquí va a quedar una parte vacía. Quiere decir que no es posible o no es conveniente tomar límites en X. Entonces tus límites ahora lo vas a tomar en Y. Entonces, cuando tomas límites en el eje Y, ves que sí es posible determinar o esos límites abarcan todo el área. Entonces, cuando tú tomas límites en el eje Y, tu fórmula va a cambiar, ¿no? Parecida a la anterior, ahí están los límites. Esa área, tu rectángulo ya no va a ser vertical, eh, va a ser horizontal. Entonces la altura sigue siendo la función aquí, pero tu área va a cambiar. Tu área va a ser la integral, los límites, menor a mayor, g de y por diferencial de y. Esto me indica que estoy tomando límites en el eje y. ¿Y qué significa g de y? G de y significa que tu función va a estar en función de la variable y, ¿no? O sea, no vas a poner x, va a estar en función de y. Eso, ese es el segundo caso. Por ejemplo, aquí me dicen encontrar el área de la región formada por y más 5, x igual a y más 5, y menos 2, y 3, x igual a 0. Entonces primero hay que graficar. Ahí lo tenemos. Lo tenemos en la parte de color roja, es y igual a 3, una línea horizontal. Y igual a menos 2 también está en una línea horizontal. X igual a 0 es una línea vertical que aquí la estás viendo de color medio celeste. Y x igual a y más 5. Como estamos graficando con el GeoGebra, la ecuación te lo expresa quizás de otra forma, pero al final es lo mismo, ¿no? Tú te despejas aquí x y me queda 5 más y o y más 5 en la línea azul. Vemos cuál es la región que se ha formado o que ha formado esas cuatro gráficas. Hay que identificarlas, ¿no? Porque puede ser que te equivoques y digas que es esta, ¿no?
Aquí vemos que hay 1, 2 y 3. Pues no podría ser eso. Tiene que estar las 4. Entonces, el área que se ha formado es la que puedes observar, ¿no? Esa área es la que ha formado esas cuatro, cuatro gráficas. Muy bien, ahora los límites. Bueno, en el programa o en la gráfica podemos observar que es de -2 hasta 3, tomando límites en el eje Y. Entonces, mi rectángulo horizontal, entonces el área, según la fórmula, sería integral de C a D, que son los límites, la función en función de Y, de. Entonces, reemplazando sería de -2 a 2, a 3, perdón, la función que es Y más 5, ahí está, diferencial de Y. Integramos, integral de Y cuadrado sobre 2, integral de 5, 5Y. Ahora lo evaluamos en los límites o en el intervalo 3 a -2. Entonces, reemplazando ahí sería cuando y vale 3 y menos cuando y vale el -2. Una diferencia nos queda 55 medios unidades al cuadrado. Entonces ahí tenemos el segundo caso o un ejemplo del segundo caso donde uno puede tomar límites en el eje Y. Muy bien. El tercer caso es cuando ya tengo dos funciones. Por ejemplo, ahí vemos una función de color azul, una parábola y una recta. Entonces, si observo el área que se va a formar, bueno, los límites serían A y B. Desde ahí, si es en el eje X, ¿no? Este tengo una función, esa es otra función. Ahí tenemos el área que se ha formado o que ha formado esas dos curvas. Mi rectángulo, ¿no? Y observo que para determinar la altura de este rectángulo, ¿no? Tú piensas de esta manera, bueno, para determinar la altura, tengo que restar, bueno, esto, porque esta es una altura, la parte final, y la gráfica que está abajo es esta. Entonces tengo que restar las dos funciones, f de x menos g de x. La diferencia de ambas representa la altura, y este ancho que es el de x. Multiplico ambos y me sale el área. Entonces el área, con con esa lógica, va a ser lo siguiente. El área es igual a la integral de los límites de la diferencia de funciones por el de x. Pero ya sabes que esa diferencia es la función que está arriba menos la función que está en la parte inferior. Entonces, para eso, se coloca este rectángulo y tú te puedes dar o tener una idea qué función vas a restar primero y qué función vas a restar después. En caso saldría negativo porque te puedes equivocar, ¿no? Le saca valor absoluto, pero no a la diferencia. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Ahora aquí hay una nota, dice, para hallar los límites se igualan ambas funciones y se da solución a la ecuación que se forma. Dichos valores obtenidos son límites de dicha área. Entonces dice que para hallar los límites, porque aquí vemos los límites de A a B, se igualan ambas funciones, se resuelve la ecuación y los valores obtenidos son los límites. Si lo trabajas con un aplicativo como el GeoGebra, como estamos viendo nosotros, los te da los límites, ¿no? Pero si lo trabajas sin programa, hay que hacer ese procedimiento. Veamos ese ejemplo. Entonces, primero la gráfica, la tenemos, lo hemos graficado con el GeoGebra,
eh, clásico 5, porque hay también otra versión. Y igual a x más 3, la recta, y igual a x cuadrado. El área es eso que se ha formado. Ahora los límites son esos, ¿no? ¿Cómo los hay? El límite A y el límite B. Cálculo de límites. Según la teoría dice que hay que igualar las funciones. Igualamos. eh, Igualamos a cero. Aquí podemos aplicar la fórmula cuadrática. Si aplicamos la fórmula cuadrática, nos daría lo siguiente, ¿no? El A aquí vale 1, el B vale menos 1, el C vale menos 3. Entonces, puedes aplicar la fórmula cuadrática y llegaríamos a eso, ¿no? Llegaríamos a obtener las raíces, ¿no? Con positivo y con negativo. Entonces, esos valores obtenidos, ¿no? El 1 más raíz de 13 entre 2 será el límite B. El 1 menos raíz de 13 sobre A será el límite A. O lo haces de esa forma, o también tu ecuación lo puedes desarrollar utilizando la calculadora, ¿no? Si tienes una calculadora de este tipo, la FX991, lo puedes desarrollar utilizando eso. Entonces vamos a comprobar. Entonces aquí dice la ecuación es x cuadrado menos x menos 3. Vamos a mode. Ecuación, opción 5. Ecuación cuadrática, la opción 3. El A. El A sería 1. 1 igual. El B menos 1. El C menos 3. Igual. Y nos queda aquí, 1 más raíz de 13 sobre 2. Y 1 menos raíz de 13 sobre 2. ¿No? Como ves, vale lo mismo. También puedes utilizar la calculadora para que encuentre los límites. Ahora nos vamos a la fórmula. La fórmula en nuestro rectángulo para darme cuenta que voy a restar. Nuestra fórmula sería esta, según lo que hemos visto. Entonces reemplazamos f de x, es esta función de color azul. X más 3 y g de x es menos x cuadrado. Los límites, el menor es 1 menos raíz de 13 sobre 2 y el mayor es 1 más raíz de 3 sobre 2. Integramos primero x cuadrado sobre 2, 3x menos x cubo sobre 3. Y evaluamos los límites, ¿no? Al evaluar, nos quedaría esto. Primero, 1 más raíz de 3 sobre 2 y menos 1 menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, el resultado de esto sería 13 raíz de 13 sobre 6. Compruébalo si en caso hay un error ahí en el reemplazo o en el cálculo, en la grabación, en la descripción de, los, de estas grabaciones, de estos temas. En tus comentarios ahí pones tu respuesta que debería salir o en todo caso el error que se puede haber dado en, en cualquier problema, ¿no? de lo explicado. Ahora, muy bien, tenemos esto. Entonces ahí está la evaluación que hemos hecho en esa integral, ¿no? Hemos reemplazado cuando x vale
1 más raíz de 3 sobre 2, menos cuando x vale 1 menos raíz de 3 sobre 2. Ahí tenemos el tercer caso. El cuarto caso es cuando se toman límites en el eje. Hay dos funciones también y se toman límites en el eje y. ¿Por qué no puedo tomar en x? Igual que en el caso 2, si yo tomar en x, sería desde aquí, ¿no? Hasta esta parte. Puede ser que no abarque todo, ¿no? Puede dar el caso que no abarque todo el área, porque aquí estaría calculando el punto -1, bueno, según el gráfico que hemos hecho, hasta el punto 2. Y faltaría una partecita. Entonces, es conveniente tomar límites en el eje Y, ¿no? Ahí tenemos dos funciones también. Los límites serían ahí, desde C hasta D, de esa área. Entonces, mi rectángulo ahí sería en forma horizontal. Y restaría la función, en este caso está más a la derecha o de color rojo, menos la función que estaría azul. Entonces, se resta lo que está a la derecha, menos lo que está hacia la izquierda o hacia atrás, o más hacia el lado negativo, poner, o explícalo de esa forma, ¿no? Entonces el área igual es la diferencia utilizando límites en el eje Y de las dos funciones. Cada una de las funciones debe estar en función de Y para poder integrar. Entonces ahí tenemos el último caso. Por ejemplo, esa función graficamos y también me puedo dar cuenta que es una integral o es una área que lo puedo utilizar calculando límites en el eje Y, porque la función que me están dando, ¿no? X está en función de Y. X está en función de Y. También puedo identificar lo que hay que utilizar límites en el eje Y. Entonces, grafico y vemos, identifico el área, sería eso. Los límites son esos. Bueno, el programa me dice que es de -2 a 1. Ya me lo da, ¿no? Pero como si eres mi alumno, quizás vas a dar examen presencial, tienes que hacer tu tabulación, ¿no? Tabulación para que puedas obtener las dos gráficas, ¿no? Y los límites hemos dicho que hay que eh, igualar, igualo las dos funciones, ¿no? Damos eso, utilizo la calculadora o para que me salgan los valores directamente, puedo factorizar también. Si yo reemplazo ahí, el A vale aquí 1, B1, y C vale -2. Utilizando la fórmula cuadrática, me quedan estos valores. Primero positivos, -1 más 3 entre 2. -1 más 3 es 2 entre 2, 1. Uno de los límites sería 1, que aquí lo estás observando el D. Ahora, -1, -3, -4 entre 2, -2. El otro límite sería -2, que acá lo estás observando. Entonces, como ves, hemos utilizado la fórmula cuadrática para calcular los límites. Ahora simplemente viene la integral. La integral sería, según la fórmula, lo que estás observando, por el diferencial, la diferencia de las funciones por el diferencial de Y. Mi rectángulo horizontal, entonces yo tengo que restar lo que está más a la derecha, que es la función de color azul, que es 3 menos Y cuadrado, es esta, ¿no? Porque X debe estar en función de Y, acá la tenemos, 3 menos Y cuadrado, menos la que está hacia la izquierda, que es la función de color rojo, Y más 1. Pero puedo, antes de integrar, puedo resolver estos dos paréntesis. 3 menos 1, 2, menos Y cuadrado, menos Y. Integro, quedaría eso. 2Y, Y cubo sobre 3, Y cuadrado sobre 2.
Ahora tengo que evaluarlo en 1 y 2, ¿no? Evaluándolo en 1 y 2, primero reemplazo cuando es 1, después cuando y vale negativo 2. Resolviendo todo eso me quedan 9 medios unidades al cuadrado. En caso haya error en tus comentarios, pon la respuesta correcta. Y ahora nos vamos, una vez visto los 4 casos que se pueden presentar en el cálculo de áreas aplicando la integral definida, vamos a ver algunos problemas del libro de tópicos de cálculo, volumen 2, tercera edición, en el tema aplicaciones de la integral definida a áreas de regiones planas, ¿no? Aquí vemos en el problema 13, estamos utilizando la tercera edición, quizás tengas una edición más actualizada, quizás no sea el problema 13, pues sea otro problema, ¿no? Pero en esta edición, el problema 13 dice lo siguiente. eh, Omega es la región de mayor área encerrada por las curvas. X cuadrado menos 2y cubo igual a 0. X cuadrado menos 8y igual a 0 y es igual a 3. Entonces aquí te piden encontrar la mayor área, no sé si se te ha entendido el problema, que se forma por estas curvas. Según la respuesta es 16 quintos a 5 raíz de 2. Entonces hay que graficar, pues. La gráfica es importante. Entonces nosotros hemos graficado. Tenemos las curvas con sus respectivas funciones, y igual a 3, la línea azul, x cuadrado menos 8y igual a 0, la línea roja, y x cuadrado menos 2y cubo igual a 0, la línea verde, ¿no? Si yo observo el área que se ha formado, la mayor área, porque dice mayor es esto, ¿no? Todo esto. Pues aquí también vemos una área, una pequeña, y aquí también una, que también se forma con las tres, pero la mayor área es esta. Ahora, hay que identificar los límites. Hay que identificar los límites. Los límites podría ser, aquí hay un límite desde, ¿y qué límites voy a tener en cuenta? X o Y. Me conviene tomar Y. Desde aquí, desde menos 3 hasta este punto, que hay otra intersección, hasta 2, y después de 2 hasta 0, para calcular toda esta área. Entonces, de esa forma, podríamos nosotros eh, calcular dicha área. Entonces, tendríamos lo siguiente, hemos graficado ya. Ahora el área que se ha formado. Ahí está. Es el área, en este caso, omega. Ya tenemos el área. Bueno, ya. Y también tenemos esa área, ¿no? Esa es la menor. Los límites ahora. De esa área, sus límites serían, ya está el D3, ya lo tengo, donde empieza, faltaría acá este punto, esos límites. El primer límite ya lo tengo, sería 3. Faltaría este punto. Igual, si veo yo la gráfica, debería salirme 2. El de abajo también lo tengo que hacer. Entonces, para hallar ese límite hay que igualar la gráfica que está de color rojo, que es x cuadrado menos 8y, y la gráfica que está de color verde, que es x cuadrado menos 2y cubo igual a 0. Y de ahí hasta ahí, desde 3 hasta 2, supuestamente, y desde 2 hasta 0. ¿No? Ya con la gráfica, con el programa los identifico automáticamente, ¿no? Pero la idea es que tú también lo tengas o lo sepas hacer si no tuvieras ningún programa, ¿no? Entonces vamos a hallar ese límite, que en este caso es 3. Ahí no tenemos que hacer nada.
el siguiente. Igualamos. Pero para igualar, como estamos calculando en el eje Y, hay que despejar X. Me dan esta función, utilizando conocimientos básicos del álgebra, despejo, y me queda esto. La raíz, en este tipo de funciones, la raíz tiene dos signos, más y menos. La tengo. Y el 8 pasó al otro lado, este 2 pasó como raíz de 8 es 2 raíz de 2, raíz de y a la 1. La siguiente función igual, 2y pasó al otro lado, le saqué raíz cuadrada, más menos, raíz de 2 y a la 3 menos. Igualando ambos, bueno, se van los más y menos, la raíz de 2 también se va, esto lo paso a dividir, ¿no? Me queda aquí 2, 3 medios menos 1 medio es 2 medios, y 2 medios es 1, entonces me queda y igual a 2. Quiere decir que esta línea es 2, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Intersección es 2, este punto es 2. Entonces ya lo hemos hallado y demostrado ahí. Y el límite de abajo que es 0, ¿no? Entonces ya tenemos ese límite, ya tenemos ese límite. Ahora los eh, el cálculo de áreas, ¿no? Nosotros también tenemos estas dos funciones. Esa función, como esto tiene más y menos, ¿no? Es la lineal de color rojo. La más sería este lado, sería más 2 raíz de 2 y a la 1 medio, y la menos sería este lado. Igualmente en la función de color verde, la positiva sería esta y la negativa sería esta. Pues ahí tenemos una manera de poder entender y sobre todo qué es lo que vamos a restar. Hay dos funciones. Entonces, formamos nuestro rectángulo. En este caso, como estamos trabajando límites en Y, el rectángulo es horizontal. Esto es importante, ¿no? Para saber que voy a restar. Voy a restar esto, o sea, esto menos esto, al final me va a quedar positivo, ¿no? Me va a quedar 2 raíz de 2 y a la 1 medio menos 2 raíz de 2 y a la 1 medio, o sea, 4 raíz de 2 y a la 1 medio. Igualmente en la parte de abajo. Y el rectángulo va a ser eso. Puedo restar esta función menos esto. Ahora simplemente lo que me queda es aplicar la fórmula. Ahí ya identifiqué las funciones, porque yo tengo que identificar las funciones que voy a restar. Estoy integrando en el eje Y. Entonces, de la primera función, al despejar, como es una raíz, es más menos. El más a la derecha, el menos a la izquierda. Igualmente la segunda. Ahí tenemos el área 1, que es esa, va a ser la integral de 3, el límite mayor, menor el 2, la primera función, esta, menos la siguiente. De manera que eso me daría, y la siguiente área, que sería esta. 2 raíz de 2 y a la 3 medios, menos la otra función que es de color. Estoy poniendo de color azul aquí. Menos y a la 3 medios. Lo que me queda ahora es integrar. Y sumar ambas, ¿no? Sumar ambas para ver cuánto me queda. Entonces, integro. Bueno, ahí tengo la diferencia de esa integral. Menos que sumo. 4 raíz de 2 y a la 1 medio. Integrar este de potencia. Sería y a la 3 medios. Entre 3 medios, por eso 3 medios por extremos y medios, pasa a multiplicar y me queda 8 tercios.
¿no? Por raíz de 2. Evalúo esa integral cuando y vale 3 y cuando y vale 2. Y tengo eso, ¿no? 3 a la 3 medios, bueno, es raíz de 27, entonces raíz de 8. Sigo descomponiendo términos. 27 9 por 3, 9 tiene raíz exacta. 8 es 4 por 2. 4, 8 es igual a raíz de 4, perdón, es 2, 2 raíz de 2. Multiplicando, tendría eso. Entonces, esa es la primera área. Entonces, la idea es que entiendas esta diferencia, que sepas graficar lo que vas a restar, integra, pues tú ya es cálculo, operaciones básicas, ¿no? En este caso, tienes dificultad, hay que revisar lo que son teoría de exponentes, ¿no? Muy bien. La segunda área, que es esto, igual. La diferencia, sumas, raíz de 2 más raíz de 2, 2 raíz de 2. Ahora integramos, y a las 5 medios de 2 pasa a multiplicar 4 raíz de 2 sobre 5. ¿Qué tendría esto? 4 raíz de 2 sobre 5 y a las 5 medios. Reemplazando cuando y vale 2 y después cuando el y vale, aquí debe ser 0. Un pequeño error. En esto es 0, ¿no? En la segunda área, aquí en la evaluación, este límite es 0. Corregimos. Cuando es 0, bueno, se hace 0, ¿no? Solamente me va a quedar esto. Que multiplicando me va a quedar 32 quintos. Al final, el área viene a ser la suma de ambos, ¿no? Área 1 más área 2. Sumo y me queda 8 raíz de 6 menos 64 quinceavos. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Quizás no coincide con el autor. No coincide, pues la respuesta de él es 16 quintos, 5 raíz de 2. O puede ser que su pregunta aquí, porque la pregunta nosotros lo entendemos, que sigma es el área de mayor área, es la región de mayor área encerrada por las curvas. Puede ser que te hayan pedido el área de todo, ¿no? Entonces tendríamos que calcular esta partecita. Pero eso compruébalo y súmalo con esas dos áreas. En caso te sale esa respuesta, esa sería la pregunta, ¿no? Pero yo lo entiendo. Yo entiendo la pregunta que me está pidiendo la mayor área. Vamos a otra pregunta. Entonces llegamos a esto. Otra pregunta que la número 36, también del mismo libro. Me piden calcular el área formado por la gráfica y lo vemos. Entonces ahí vemos la gráfica. Puedes observar ahí que hay tres intersecciones. Si trabajamos con límites, ahí podemos trabajar con límites en el eje X. Aquí tenemos 1, hasta aquí podemos calcular esta pequeña área. Desde 0 nos podemos ir hasta aquí porque acá hay otra intersección y hasta acá. De tal manera que tendríamos desde ahí hasta ahí una área, hasta ahí dos y hasta ahí tres, ¿no? Tres áreas que se han formado con esas tres gráficas. Área 1 lo podemos llamar eso, área 2 y eso, área 3. Entonces vamos a calcular cada una de las áreas y al final las vamos a sumar y según la respuesta del libro debe salir así. Entonces comenzamos. El área 1 es esa. Ahí está, esa es el área 1. Vamos a calcular, bueno, el programa me lo dice que es de menos 2 hasta 0. Y para encontrar el menos 2 hay que unir
la gráfica, la función de color azul y la función de color rojo para encontrar este límite de menos 2. Entonces encontramos el límite, ahí está mi rectángulo. Entonces unimos esos dos. La de color azul es 4x más 12, la de color roja es 8 menos x cuadrado. Aunque el GeoGebra te lo está poniendo menos x cuadrado más 8, que es lo mismo. Bueno, aquí tenemos esa función. Eso es x más 2 al cuadrado. Igual a 0, este 2 pasa como raíz de 0, que es 0. Por lo tanto, x sería menos 2. Si ya sé que este límite comienza, esta área a calcular comienza desde menos hasta este punto que ya sabemos que es 0. Aplicamos la fórmula de menos 2 a 0. Hay una diferencia de funciones, por eso he puesto el rectángulo. Tengo que restar la parte de azul, 4x más 12 menos la parte de color roja, 8 menos x cuadrado. Bueno, restando, integrando, después ir reemplazando los límites cuando x vale 0, menos cuando x vale menos 2. Voy a obtener menos 8 tercios. Cuando sale negativo, sácale valor absoluto. Si le saca valor absoluto a ese negativo 8 tercios, su valor absoluto sería 8 tercios. Muy bien. La segunda área. La segunda área sería desde 0 hasta ese punto, hasta 2. Aquí me doy cuenta que no está 2. Pero vamos a encontrar esa intersección. En este caso vamos a unir la función que está de color rojo y la que está de color negro. La que está de color rojo es 8 menos x cuadrado y la negra es x cuadrado. Tenemos el área. Uniendo eso, bueno, y resolviéndola, pues, ¿no? X pasa al otro lado, 2x cuadrado igual a 8. Esto pasa a dividir. X cuadrado igual a 4. X sería más 2 y menos 2. El más 2 es esto. Y el menos 2 también está acá. ¿Por qué me salen dos valores? Porque también aquí hay una intersección en este punto. ¿De quién? De esta función x cuadrado y de la función 8 menos x cuadrado. Entonces también es un positivo y el negativo. No le voy a tomar el negativo en esta zona porque este es el eje, el semieje positivo, entonces sería el 2. Teniendo en cuenta eso ya, ahora sí aplico mi integral. Aquí falta poner el rectángulo, pero está así. Yo tengo que restar la parte de arriba, que es la de color azul, que sería 4x más 12, ahí lo tenemos, menos la de color roja, que es 8 menos x cuadrado. Bueno, simplificando antes de integrar, la positivo x cuadrado, 4x, 12 menos 8, 4. Integrando eso, y lo tenemos, después lo tenemos que evaluar. Evaluar en 2 primero y restar cuando x vale 0. Debo se evalúa en 2 solamente, porque cuando x vale 0, todo se va a hacer 0. Aquí tengo una área 2 de 56 tercios. Y por último, el área que va de 2 hasta este punto, que no sabemos cuánto es. Hallamos sus límites. En este caso va de ahí hasta acá. Hallamos los límites. Igualando la función de color negro, que es x cuadrado, y la función de color azul, 4x más 2. Resolviendo eso por la fórmula cuadrática, nos queda 4 más menos 8 sobre 2. Cuando es positivo, 4 más 8 es 2, entre 2, 6. Quiere decir que este punto es 6. Y el negativo, porque acá también hay una intersección entre la color
negro, que es x cuadrado, y la color azul, que es 4x más 2, que debería salir menos 2. 4 menos 8 es menos 4. Entre 2, negativo 2. Cumple, ¿no? Entonces el área será la diferencia, que también el rectángulo, así. Hay que restar, en la función de color azul, 4x más 2 menos la función de color negro, menos x cuadrado. Integrando, ahí tenemos, integrando ya, y evaluando en 6, en este caso, límite superior es 6, este punto es 6, y empieza en 2. Y lo tenemos. Resolviendo eso sale 128 tercios, unidades al cuadrado. Teniendo en cuenta las tres áreas, sumamos, ¿no? Sumamos todo lo obtenido, nos queda 64 unidades cuadradas, ¿no? Y ahí cumple, sí cumple con la respuesta. Y ahí tenemos algunos problemas del mismo libro para que tú practiques, caso deseas, sobre aplicaciones de la integral definida, utilizando, en este caso, las propiedades, ¿no? O los casos antes mencionados. Debajo de esta descripción, ahí está el PDF para que si deseas lo puedes descargar.